Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Daniel Gómez Ortiz, soy residente de tercer año de Medicina de Urgencias. El tema que vamos a presentar el día de hoy es una pregunta clínica que es en pacientes con tratamiento para sangrado de origen variceal y choque. Está indicado el uso, si estaría indicado el uso concomitante de terlipresina con otro vasopresor. Le agradezco al doctor John Marlon Díaz, que también es urgentólogo de la universidad, quien me asesoró muy amablemente en esta charla. Primero vamos a poner un poco en contexto sobre por qué es importante mencionar esta patología. Entonces se dice que la hemorragia variceal tiene una incidencia anual de más o menos 50 a 150 casos por 100.000 habitantes. Sabemos que es una patología muy frecuente en pacientes cirróticos, no exclusiva, pero sí digamos que en casi la mayoría de casos se presenta en esa población y tiene, creo que hay un micrófono abierto. Y tiene, digamos, una menor incidencia que la hemorragia no variceal, es decir, que es causada por otras fuentes de sangrado que ya voy a explicar. La mortalidad es significativa, más o menos un 15 o 20% a las 6 semanas, porque estos pacientes generalmente cursan con otras complicaciones propias de la cirrosis y alcanza hasta un 30 o un 35% cuando ya tienen un estadio Child C de la enfermedad cirrótica como tal. 70% de las hemorragias se presentan con síntomas del tracto digestivo superior, pero también se pueden causar varices a nivel del tracto digestivo inferior y se puede enfrentar con otras presentaciones que serían como atípicas, donde predominaría, por ejemplo, la hematoquexia o la rectorragia. Entonces vemos que la distribución de la enfermedad de sangrado gastrointestinal no es exclusiva de las varices esofágicas. Incluso se ha dicho que la mitad de los cirróticos cuando debutan con un sangrado gastrointestinal puede ser incluso no por varices esofágicas, pero ya en un paciente cirrótico que tiene el antecedente o que ya tiene un estudio endoscópico que demuestra varices, es más frecuente que sea esta patología. Eso es como una distribución que se ha encontrado de las causas de sangrado, no específicamente de sangrado variceal, sino en general. Vemos que la enfermedad ulcerosa péptica es la principal causa, seguida de la gastritis y las varices esofágicas, que más o menos cada una lleva un 17%, y otras ya serían otras alteraciones como la esofagitis, el síndrome de Mallory-Weiss, la lesión de Dulot-Foix, las neoplasias, angiodisplasias, entre otras. Porque es importante entonces tratar de las definiciones y tener un punto de partida en eso. Porque digamos que a medida que ha pasado el tiempo se han cambiado las definiciones y se han llegado a ciertos consensos. Esto, por ejemplo, es un consenso que se hizo el quinto consenso de Baveno, que se realizó para revisar como tal los términos de hipertensión portal, entre otros, en los cuales se determinaban ciertos conceptos importantes, como por ejemplo el de hora cero, que es la hora de admisión del paciente a un centro hospitalario cuando consulta buscando atención médica por este motivo de consulta. El sangrado es clínicamente significativo, que se define cuando se tienen que transfundir más de 2 unidades de glóbulos rojos en 24 horas, que tenga una presión sistólica menor de 100 o una caída de 20 milímetros de mercurio con respecto al valor basal, una frecuencia cardíaca mayor de 100. El sangrado agudo por varices, que se considera desde la hora cero, o sea, desde el ingreso del paciente hasta los 5 días después de que ya esté ingresado en el servicio, pues, o en el centro hospitalario. Y el fracaso en el tratamiento, que se define por una hematemesis reciente o más de 100 mililitros de sangre fresca en el aspirado nasogástrico, más de 2 horas después de haber hecho un manejo quirúrgico, pues, o endoscópico, o de dar un medicamento, un fármaco que ya vamos a mirar más adelante cuáles son, que los pacientes tengan shock hipovolémico, que tengan una caída de 3 gramos de hemoglobina en 24 horas. Esas serían como las definiciones más importantes que tenemos que tener en cuenta. ¿Y qué se considera hemorragia variceal masiva? Que haya una disminución del volumen sanguíneo de más del 50% en 3 horas, con una pérdida de 150 cc de sangre por minuto, y asociado a esto tiene que haber una evidencia clínica de choque hemorrágico dado por signos de bajo gasto asociados a una fuente probable de sangrado, bien sea hematemesis o melenas. Fisiopatológicamente, entonces, ¿por qué se va a presentar o por qué se reconoce esta entidad? Digamos que partimos del común de el problema de la cirrosis o del daño sobre los hepatocitos y sobre el hígado, que esto va a partir de que hay factores anatómicos como la fibrogénesis, la angiogénesis, en la alteración sinusoidal y la recapilarización, que van a tener un efecto deleterio sobre la célula estrellada.
Esto va a producir que haya un potencial de fibrogénesis y lesiones, principalmente pues obviamente hepáticas por lesión vascular, y angiogénesis o creación de nuevos vasos que son los que van a dar cabida a que se formen posteriormente esas varices esofágicas o digamos o en otros segmentos. ¿Cuáles son las anormalidades funcionales o digamos ya un poco más moleculares que se pueden presentar? Hay una disfunción endotelial que se va a caracterizar por una disminución del óxido nítrico, un aumento del tromboxano A2 y sustancias como norepinefrina, renina y angiotensina, un aumento de respuesta vasoconstrictora, y eso aumenta el tono vagal, que finalmente todos estos cambios son los que van a llevar a una falla hepática. Pero digamos que cuando se presentan las varices esofágicas más allá de todo este sustrato que ya mencionamos previamente, se produce también un fenómeno de vasodilatación esplácnica. Esto entonces, al intentar inhibir o contrarrestar estas respuestas del organismo, lo que se va a producir es un aumento del óxido nítrico, va a aumentar otras sustancias como por ejemplo sustancias endocannabinoides, glucagón, disminuye la respuesta vasoconstrictora y eso va a hacer que aumente el flujo portal y que se vuelva, digamos, un sitio importante donde van a haber importantes lechos vasculares. Adicional a esto, entonces, todos estos factores van a ayudar a que haya una formación de varices esofágicas y que se creen colaterales en este sistema portal. Es muy importante que todo este sustrato anatómico que mencionamos previamente, y ese aumento del flujo portal va a llevar a que haya un incremento de la presión portal, que asociado a que ese incremento de la presión portal ya en un tracto en el cual hay unas varices que están formadas, van a favorecer la presentación de patologías como la hemorragia variceal, que sería una de las principales complicaciones de la cirrosis. Si bien esto se sale un poco del tema, mencionar que una vez el paciente tiene varices esofágicas o hemorragia variceal, se produce un shunt portosistémico, que es el que va a producir que esos pacientes en última medida conduzcan hacia una encefalopatía hepática, que digamos es finalmente las complicaciones más graves y más difíciles de manejar en los pacientes cirróticos, donde va a haber un aumento del amonio y finalmente como tal esa encefalopatía hepática, porque vemos que si bien son complicaciones que muchas veces se tratan como individuales, son en continuo de la misma enfermedad. Aquí vemos en esta gráfica, entonces la vena porta, cómo se van creando diferentes sistemas colaterales. Aquí tenemos el pancreático duodenal, como vemos también en la parte más inferior podemos tener unas colaterales acá en la parte mesentérica, en la parte del recto, que por lo que yo les decía, hasta un 30% también se puede presentar como sangrado de tracto inferior, pero sin lugar a dudas, lo más importante o lo que más se va a presentar son sangrados de origen variceal a nivel esofágico o a nivel gástrico, donde es el sitio donde se van a formar la mayoría de estas colaterales y donde van a sangrar estas varices. Una vez reconocemos un paciente con esta clínica o que llega con una sospecha, bien sea por los antecedentes o porque tenga esa patología de base que sería la cirrosis en la mayoría de los casos, entonces vamos a tener que instaurar un manejo emergente. Los pilares del manejo van a ser la estabilización hemodinámica y la restauración de la volemia. Para eso contamos con cristaloides, con hemocomponentes, donde se previenen las transfusiones restrictivas en estos pacientes, el tratamiento y la prevención de las complicaciones y el control de la hemorragia, que generalmente va a requerir un control mecánico de la hemorragia. Como en todos los pacientes, vamos a evaluar una ABCD. Principalmente vamos a mirar si este paciente está muy encefalopático y tiene capacidad de proteger su vía aérea, si tiene un riesgo de broncoaspiración, intubar si es necesario y siempre planear una vía aérea difícil. En la charla, por ejemplo, del día de ayer del doctor Santiago ya tuvimos pues como algunas luces sobre esto, entonces no me voy a detener sobre cuál sería el manejo de la vía aérea de estos pacientes. En la C, entonces, iríamos a elegir un acceso venoso adecuado de gran calibre y rápidamente a transfundir líquidos y hemoderivados cuando sea necesario. En este punto llegaría entonces también en la C a plantearse uno cuáles son los vasopresores que serían indicados o qué tanta utilidad tendrían en este contexto, y es lo que vamos a hablar más adelante. Como vemos, la terapia estándar se debe instaurar en las primeras 12 horas para poder mejorar los desenlaces en estos pacientes. Y las tres intervenciones que han mostrado que influyen
y que tienen buenos desenlaces tanto a corto como a largo plazo son el vasoconstrictor, donde se han estudiado varios vasoconstrictores, Optedoto y eterlipresina, que es el que vamos a hablar más en esta charla por las razones que voy a exponer a continuación, somatostatina, estos tratamientos dan entre 2 y 5 días, el antibiótico, que según pues, la resistencia, según la exposición previa y la flora local, vamos a mirar si vamos a utilizar ceftriaxona, norfloxacina o ciprofloxacina entre 5 y 7 días, y la terapia endoscópica, que generalmente se puede hacer una ligadura por varices que es más efectiva, o la escleroterapia en otros casos. Se ha demostrado diferentes estudios que el uso combinado de la terapia endoscópica y farmacológica ha mejorado el control de la hemorragia con un RR de 1.2, y además de eso también ha mejorado que mejora la hemostasia a 5 días. Entre estos, por ejemplo, hay una disminución en riesgo de resangrado. Entonces la terlipresina, que es el fármaco que vamos digamos, a hablar más en este seminario o en esta charla, es un medicamento que tiene un efecto, un mecanismo de acción importante al ser un derivado, un análogo sintético de la vasopresina. ¿Qué diferencia tiene de la vasopresina? Que va a tener una unión preferencial sobre los receptores beta 1, y estos receptores beta 1 van a tener acción en diferentes sitios anatómicos. Por ejemplo, a nivel vascular van a inducir vasoconstricción, y aquí va también la vasoconstricción esplácnica, pero a nivel sistémico también produce un aumento de la presión arterial, también producen una agregación plaquetaria que en cierta cosa puede mejorar como tal la coagulopatía de esos pacientes. A nivel renal, por los receptores beta 1 que mencionaba previamente, entonces también van a aumentar el flujo renal, pero por los receptores beta 2, que realmente son más efecto de la vasopresina que la terlipresina como tal, van a estimular las acuaporinas que van a causar la reabsorción de agua. Y eso va también a ser importante porque todos estos cambios, principalmente esta vasoconstricción a nivel pues, vascular, va a provocar una reducción del flujo sanguíneo esplácnico, una reducción de la presión portal, la sangre que está acumulada en estos lechos se va a desviar hacia la circulación sistémica, y finalmente lo que va a lograr es que aumente el volumen circulante efectivo, por lo tanto también proporcionaría efectos benéficos en la hemodinamia de los pacientes. Entonces la terlipresina es un fármaco que ha despertado mucho interés desde hace muchos años. Esta es una revisión de Cochrane que se publicó en el año 2003, donde buscaron determinar si el tratamiento con terlipresina era seguro y mejoraba los resultados en pacientes con hemorragia variceal. Fueron un total de 20 ensayos clínicos aleatorizados y más de 1.600 pacientes. Cuando vemos, hubieron, digamos, desenlaces dicotómicos, algunos mostraron efectividad, principalmente este estudio que fue el que, digamos, el que llevó casi que el subgrupo hacia la favorabilidad en cuanto a mortalidad, pero en muchos otros no se observó diferencia. Desde este estudio que vemos que finalmente hubo beneficio a favor de la terlipresina con un RR que va de 0.66 con un margen entre 0.49 y 0.88, es que se empezó a dilucidar la importancia de este medicamento en el control de los pacientes. En este estudio mostró impacto en la mortalidad, aunque en muchos otros no se ha logrado comprobar ese mismo efecto. Después entonces se intentó mirar ese medicamento, es decir, la terlipresina comparado con los otros medicamentos dispuestos para tal fin, como el Optedoto y la somatostatina, cuáles eran más seguros y cuáles proveían mejores resultados. Entonces, en este es un estudio en el que se utilizaron 30 pacientes en los que comparaban todos los medicamentos, Optedoto, somatostatina y terlipresina versus placebo, y 27 estudios en los que se compararon los tres medicamentos, entre ellos a ver cuál era mejor. Aquí no traje las tablas, pero lo que se encontró fue que todos los vasopresores o los vasoactivos como tal en general se asociaban con un riesgo más bajo de mortalidad por cualquier causa y requerimientos de transfusión. Y adicional a esto, mejoraron el control de sangrado y disminuyeron la estancia intrahospitalaria. A pesar de que este estudio fue importante, muchas veces el efecto sobre la mortalidad de estos vasoactivos no se ha podido comprobar. Digamos, el ejemplo más reciente es este metaanálisis en red que se utilizó para comparar la eficacia de todos estos vasoactivos en cuanto al sangrado por varices esofágicas. Fueron 37 estudios, y aquí vemos que se compararon diferentes intervenciones. Incluso se hicieron asociaciones de medicamentos como por ejemplo desmopresina, terlipresina. También se intentaron utilizar vasodilatadores como la nitroglicerina con la terlipresina, pero vemos que realmente
en cuanto a mortalidad, ninguno de estos medicamentos, ni el eutrópico, ni la terlipresina, ni la vasopresina, ni la somatostatina, mostró un efecto benéfico en cuanto a mortalidad. Y yo creo que eso es como de lo más reciente y digamos que es un estudio que dentro de la cadena pues de toda la, de todos los estudios sería como el punto más alto que serían los metaanálisis en red. Posteriormente, este es el otro desenlace que evaluaron en este mismo estudio y fue el riesgo de resangrado, donde aquí sí podemos encontrar que la terlipresina fue el único fármaco que disminuyó el resangrado en esos pacientes en comparación con el resto. De esto que nos podíamos llevar, que si bien en otros estudios no se ha comprobado que sea benéfico en la mortalidad, la terlipresina ha demostrado ser, digamos, el mejor vasoconstrictor para controlar el resangrado y considerándose la somatostatina y la vasopresina como alternativas en caso de que no esté disponible este agente. También vale la pena aclarar que la terlipresina es un medicamento que, si revisamos la literatura americana, puede que en los últimos años ya tengamos evidencia, pero previamente no tenemos mucho porque era un medicamento que no había sido aprobado por la FDA y apenas en los últimos años ha venido incursionando como tal y por eso casi todos los estudios vienen de Europa o de Asia. ¿Cuál es la recomendación entonces con los vasoactivos en estos momentos que tenemos o que nos recomiendan las guías? Que se administren con el solo hecho de tener la sospecha de que hay una hemorragia de origen variceal, incluso antes de la terapia endoscópica. La terlipresina entonces se debe administrar de 2 miligramos cada 4 horas las primeras 48 horas y luego 1 miligramo cada 4 horas hasta completar más o menos 5 días. La somatostatina se pone un bolo de 250 microgramos, luego se da una infusión de 250 a 500 microgramos hora y el octreotide se pone un bolo de 50 microgramos y luego se deja una infusión de 50 microgramos hora. Buscando responder la pregunta y ya partiendo de que la terlipresina puede ofrecer un beneficio comparado con los otros medicamentos, entonces intenté buscar qué estudios hay hasta el momento en los que se comparen la terlipresina más otro vasopresor en hemorragia variceal. Valga la aclaración que no encontré estudios en pacientes que estuviesen en choque, sino que simplemente se buscaba que se disminuyera el riesgo de sangrado. En este estudio que les voy a presentar acá, que fue publicado en Asia, pues fue hecho en Asia, pero se publicó en la revista escandinavia de gastroenterología, buscaban evaluar si el tratamiento combinado de opioide más terlipresina proveía algún beneficio en estos pacientes. Fueron muy pocos pacientes, solamente fueron 24 pacientes, a 11 pacientes se les dio una infusión de octreotide, a los otros 11 se les dio placebo y a todos los pacientes se les administró terlipresina. ¿Qué encontramos entonces? Acá en estas tres primeras gráficas, que son las que más nos importan a nosotros, vemos las medias de la presión arterial media con respecto a las dos intervenciones. Vemos que cuando se administró placebo y se administró octreotide, básicamente no se modificaron, que serían estas dos primeras puntos, no se modificaron las cifras de presión arterial media. Pero cuando se administró terlipresina, la hemodinamia de esos pacientes sí mejoró y la presión arterial media subió en un rango más o menos de 15 milímetros de mercurio. Cuando vemos el gasto cardíaco, también vemos que disminuyó cuando se administró la terlipresina o la demanda pues cardíaca, por lo cual mejoró la hemodinamia de estos pacientes. Y cuando vemos los cambios en la resistencia vascular sistémica, también se encontró que no mejoraban cuando se administraba octreotide, pero después de que se administraba terlipresina, sí había una mejoría como tal comparado este grupo con el grupo del placebo. Entonces, ¿qué se vio acá? Que el octreotide como tal no proveía ningún beneficio y que realmente lo que terminaba haciendo que fuesen similares los dos grupos al final era la administración de la terlipresina. Con esto entonces, ¿qué se pudo demostrar? Que la administración de placebo no afectó ninguno de los valores hemodinámicos y la administración de terlipresina dio como resultado cambios esperados en los gradientes de presión venosa hepática, flujo sanguíneo hepático y en la hemodinamia sistémica como tal. Basados en esto, entonces las recomendaciones de esta guía para el diagnóstico y el manejo inicial del síndrome hepatorenal y la hemorragia variceal aguda nos dan varias recomendaciones y en el punto final nos consideran o nos hacen esta recomendación y es que solamente este es el único estudio en el que se han comparado dos medicamentos vasoactivos en esta población de pacientes y como tal, como no se dio ninguna diferencia, ellos consideran
que no hay suficiente evidencia para adicionar un vasoactivo adicional a la terlipresina para el control de la hemorragia variceal en estos pacientes. Con eso entonces yo podría decir que ya pudiese haber dado por terminada mi charla, ya que en realidad no hay más estudios al respecto, pero lo que quiero mostrar acá es que entre el doctor Marlon y yo intentamos hacer una búsqueda de evidencia indirecta y buscando las razones por las cuales sí o no utilizaríamos otro medicamento vasopresor o vasoactivo en esa población. Entonces, ¿qué intentamos buscar? Si había evidencia de la terlipresina más otro vasopresor en otros escenarios, si había evidencia de la terlipresina en otros tipos de choque, hacer énfasis en otras intervenciones que son también muy importantes y cuál es realmente el papel de los vasopresores en el choque hemorrágico. En cuanto a la evidencia de terlipresina más otros vasopresores en otros escenarios, tenemos que remitirnos entonces al síndrome patorrenal. El síndrome hepatorrenal es una condición en la cual hay una vasodilatación sistémica. Esta vasodilatación sistémica se va digamos, a explicar por una resistencia vascular sistémica baja, una presión arterial baja y un aumento del gasto cardíaco que intenta el organismo compensarlo con un aumento del sistema nervioso simpático, una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que esto inicialmente sí produce una mejoría de esa vasodilatación sistémica, pero posteriormente se produce una vasodilatación sistémica refractaria. Sin embargo, lo que va a pasar es que la vasoconstricción, que ya no se va a producir a nivel sistémico, sí persiste en el riñón y por eso este órgano se ve sacrificado o se ve afectado. ¿Cuál ha sido el papel de la terlipresina acá? Ha visto que mejora la circulación espláncnica, aumenta los niveles de óxido nítrico como tal y los cannabinoides, y esto hace de los endocannabinoides, y esto va a hacer que disminuya como tal todo ese flujo, toda esa hipertensión portal, y cuando se asocia con otras moléculas u otros fármacos como la albúmina, va a hacer que mejore como tal este volumen circulante efectivo y mejore como tal el síndrome hepatorrenal. Los estudios que han comparado terlipresina y albúmina con otros medicamentos han sido tres principalmente: el OT0401 en reverse, y ya más al final de esto estaba el estudio CONFIRM. Estos estudios lo que vieron básicamente es que estas dos intervenciones, la terlipresina más la albúmina, proveían cierto beneficio en los pacientes en cuanto a la reversibilidad del síndrome hepatorrenal, y básicamente estos estudios fueron los que dieron pie para que la FDA aprobara el uso de la terlipresina en Estados Unidos. Sin embargo, una preocupación que se evidenció es que el uso de terlipresina en sus pacientes también tenía más riesgo de otros efectos adversos, incluidos falla respiratoria o isquemias dactilares, entre otros. Como vemos entonces en esta población o en esos pacientes con síndrome hepatorrenal, que si bien es una complicación de la cirrosis, no es lo mismo que la hemorragia variceal, aunque comparten ciertas similitudes, vemos que ya cuando evaluamos los metaanálisis en red que se han hecho de esta patología, aparte de la terlipresina y la albúmina, el vasopresor, pues si bien la albúmina no es un vasopresor, pero el otro vasopresor aparte de la terlipresina que más se ha estudiado es la norepinefrina, y ese es el punto al que queríamos llegar. ¿Por qué? Porque si tenemos un paciente con choque, pensaríamos que ese vasopresor que más evidencia tiene en casi todas las patologías, puede ser interés para responder la pregunta clínica que nos planteamos. Aquí entonces entra a protagonizar la norepinefrina de cierta manera, o a mirar si tiene cierta validez y si es útil en esta población de pacientes. Como les digo, de aquí en adelante, todo lo que vamos a mencionar es evidencia indirecta y es lo que pudimos inferir de la búsqueda que hicimos. Entonces, ¿por qué creemos que la norepinefrina puede tener un cierto potencial de acción, un cierto beneficio en estos pacientes? Lo primero es que la norepinefrina tiene un efecto positivo en la circulación espláncnica. Como sabemos, tiene una, aparte de su acción beta 1, tiene una acción alfa 1 que lo que va a hacer principalmente es que intensifica la constricción en la piel, mucosa ciliar esplásmica, y al no ser beta 2, va a hacer que se aumente, al no ser de alfa 2, va a hacer que se aumente la resistencia periférica y se aumente la presión diastólica. Este efecto vasoconstrictor sobre el área esplásmica nos podría proveer cierto beneficio, así como lo provee, por ejemplo, la terlipresina, y por eso fue de interés para nosotros ver cómo se comportaba como tal esta molécula en estos pacientes.
Como les digo, evidencia indirecta o digamos sí directa en este caso, en el síndrome patorrenal. Este, digamos, es un metaanálisis en el cual se compararon diferentes intervenciones para el síndrome patorrenal. Fueron 25 ensayos clínicos aleatorizados con más de 1.200 pacientes y vemos que se compararon varias intervenciones, entre estas, por ejemplo, terlipresina ortodeotide, albúmina más terlipresina con otras moléculas, pero la que nos llama más la atención y la que queremos comparar aquí es la albúmina con norepinefrina más la albúmina con la terlipresina. ¿Qué encontramos acá? Cuando se hizo el análisis primario, que fue un análisis, un modelo mixto de este metaanálisis, se encontró aparentemente un efecto benéfico a favor de la albúmina más terlipresina, pero cuando después estos pacientes ya no se hizo un ensayo mixto, sino que se hizo un ensayo aleatorizado, se encontró que no había diferencia entre utilizar norepinefrina más albúmina y terlipresina más albúmina en cuanto a mortalidad de estos pacientes, si bien la tendencia iba hacia una mejoría hacia la terlipresina. Y cuando vemos otras intervenciones o digamos otros desenlaces en estos pacientes, como por ejemplo la recuperación del síndrome patorrenal, tampoco se observaban diferencias entre utilizar norepinefrina o utilizar terlipresina, obviamente ambas acompañadas de la albúmina. ¿Qué se encontró entonces en este metaanálisis? Que no había ninguna evidencia de que hubiesen beneficio o daño con estas intervenciones y que la evidencia de certeza baja sugiere que la albúmina más noradrenalina tuvo menos efectos adversos por participantes y lo que sí es muy claro es que es menos costosa que administrar terlipresina. Ya después de hacer esa comparación directa en otra patología, pero digamos que es lo único donde vimos norepinefrina versus terlipresina, es muy importante determinar cuál es el papel de los vasopresores en el choque hemorrágico. Como sabemos, los vasopresores siempre han sido la piedra angular o una de las piedras angulares en el choque distributivo, pero en el choque hemorrágico ha sido algo que ha sido cuestionado. El choque hemorrágico sabemos que tanto el traumático, que es al que se refiere la mayoría de la literatura, como el no traumático, que sería el caso de la hemorragia variceal, digamos, se reconoce por tres cosas, o se asocia a tres cosas, que sería la triada letal, que sería la hipotermia, la coagulopatía y la acidosis. Existen factores iatrogénicos, como por ejemplo la hemodilución, la hipotermia, entre otras cuestiones que van a empeorar esta triada letal, pero también existen factores que se asocian a la pérdida sanguínea, entre el cual disminuye la adhesión plaquetaria, disminuyen los factores de la coagulación por esa misma hemodilución, pero también existe a veces una disfunción endotelial, que es la que va a perpetuar la pérdida de estos pacientes y el que no vaya a mejorar como tal su tono vascular. Esta simplemente es la gráfica del doctor Van Sant, pues del artículo famoso publicado en New England, donde vemos que el choque hipovolémico se produce por una pérdida de plasma, pues, o de líquido, en este caso en el tracto gastrointestinal, para lo que estamos viendo. Estos pacientes se van a caracterizar por un estado mental alterado, piel moteada, oliguria y alteración del lactato sérico, y se pueden reconocer el choque por diferentes formas, por el lactato, también por métodos ecocardiográficos o ya por otro tipo de métodos como estimación de la saturación venosa de oxígeno, entre otras cosas. ¿Cuál es el fundamento? Como yo les decía, si bien sabemos que el choque hipovolémico, los pilares de tratamiento van a ser el manejo, el control quirúrgico, la transfusión de hemoderivados, entre otros, hay un fundamento para considerar que el uso de vasopresores en esta condición fuese útil. Lo primero es que se considera que utilizar vasopresores de manera rápida puede mejorar parámetros hemodinámicos y de perfusión de signos vitales y así disminuir la necesidad de fluidoterapia agresiva, que sabemos que la hemodilución es deleteria y empeora la mortalidad. Lo otro es que el efecto del ahorro del volumen con los vasopresores puede conducir a una disminución del edema cerebral y es muy importante, por ejemplo, si vienen en trauma, por ejemplo en TEC, en estos pacientes sería importante si aparte de eso tienen una encefalopatía concomitante. También es importante, entonces, como principal fundamento, que la hemorragia conduce a un shock prolongado y eventualmente van a desencadenar una respuesta hiperinflamatoria, por lo que estos pacientes terminarían comportándose similar a los pacientes sépticos, donde los vasopresores sí tienen mucha mejor evidencia. Y por último, aumentaría la precarga cardíaca y con eso el gasto cardíaco, por lo que es el fundamento teórico por el cual se utilizan los vasopresores en trauma.
Sin embargo, la evidencia es controvertida todavía, digamos que no hay una aceptación universal de uso de estos medicamentos en presencia a una respuesta vasoconstrictora insuficiente o a una vasoplegia, sí puede estar, digamos, justificado el uso de vasopresores, y en caso de que se tenga que utilizar un vasopresor, el que más evidencia tiene es la noradrenalina, porque tiene un efecto vasoconstricción, un vasoconstrictor predominante, y parece que su utilización es razonable en el choque hemorrágico. Después de todos estos fundamentos teóricos, entonces, ¿qué nos dice la literatura? Estamos hablando de choque hemorrágico. Si bien sabemos que el choque hemorrágico traumático y no traumático tiene diferencias, vamos a tratar aquí como de homogeneizar un poco. Por ejemplo, las guías europeas de trauma recomiendan en su última actualización, que son del año 2015, recomiendan pues el uso de ciertos medicamentos vasopresores con el fin de disminuir el número de líquidos que se administren, y sugieren que también se puedan utilizar incluso agentes inotrópicos para el manejo de los pacientes con trauma. Si bien no es la mejor recomendación, es algo de evidencia que aporta al uso de vasopresores en trauma. Otra de las evidencias que sugiere cierto uso, pero acá no tanto de la norepinefrina, sino de la vasopresina, son las guías canadienses de vasopresores e inotrópicos en el servicio de urgencias. En estas que ponen, si bien sea muy tenue, acá en la parte inferior, que la vasopresina puede estar indicada en el choque hemorrágico o hipovolémico si la necesidad del vasopresor es necesaria, o digamos si hay una indicación para el uso de vasopresor, que sería básicamente esta respuesta vasoplégica. A pesar de que la recomiendan, vemos que ninguno de los tres autores de esta guía lo puso como una recomendación fuerte, sino que todos lo ponen como una recomendación condicional, y por eso vemos que muchas veces el vasopresor en trauma sigue, en trauma no, perdón, en choque hemorrágico sigue siendo una laguna en la evidencia, que si bien tiene un fundamento teórico, no es aceptado por todo el mundo, y acá nos hace cuestionarnos un poco es el uso de otro vasopresor, qué tan importante sería en esos pacientes con choque, especialmente por hemorragia digestiva. Después de eso, la otra pregunta que buscamos respondernos es si la vasopresina, ya que vemos que no hay mucha comparación con norepinefrina o de su uso concomitante, si se ha estudiado en otros tipos de choque, como por ejemplo en el choque séptico, y qué resultados ha tenido. Acá nos encontramos con dos estudios. Este primer estudio, que evaluó 32 pacientes, en el cual a 17 se le administró norepinefrina sola, y a 15 se le administró norepinefrina más terlipresina, una dosis de 1.3 microgramos kilo hora, y lo que evaluaron era los efectos sobre la hemodinamia, el flujo sanguíneo tisular, la función de órganos vitales, el equilibrio ácido-base y la coagulación. Este es un estudio muy bonito, desde lo que planteó y desde lo que encontraron. Aquí vemos los pacientes que tienen la línea negra, en los cuales se les administró solamente norepinefrina, y los que le administró norepinefrina más terlipresina, que vemos que terminaban utilizando dosis mucho más altas de norepinefrina. Como ya sabemos, la vasopresina y todos sus derivados son ahorradores de catecolaminas, y por eso es que utilizan en el choque séptico. Cuando vemos el efecto sobre la presión arterial media, o digamos su elevación, se vio que los pacientes que se les administró los dos medicamentos mejoraron mucho más la presión arterial media que a los que se les administró solamente norepinefrina, y fue un efecto que fue consistente en el tiempo. Y finalmente, que tuvieron menores tasas de taquicardia, los que les dio tratamiento combinado, y la presión venosa central no varió mucho en estos dos pacientes. Ellos también hicieron una valoración ultrasonográfica de cómo era el comportamiento de la arteria radial o los flujos en la arteria radial cuando se daban las dos intervenciones, y que encontraron que los flujos de la arteria radial eran muy superiores, es decir, eran mucho más efectivos cuando se administraban las dos intervenciones, norepinefrina más serlipresina, que cuando se administraba solamente la norepinefrina. Basados en eso, ellos consideran que adicionar dosis bajas de terlipresina a norepinefrina puede lograr un buen objetivo en la reanimación, el flujo sanguíneo tisular, estabilizar la hemodinamia y proteger los órganos vitales en los pacientes sépticos, y además de esto no evidenciaron efectos adversos importantes en esta población. Después de este estudio, entonces se quiso hacer este ensayo clínico aleatorizado, en el cual
se publicó en la revista de Cuidado Crítico en el año 2018 y ellos intentaron comparar en un grupo solamente dándoles terlipresina y en otro grupo dándoles solamente noradrenalina, ya no como terapia adyuvante, sino individual. La terlipresina no se mezcló en bolos como se hace en hemorragia digestiva, sino que se puso en infusión de 20 a 160 microgramos hora con una dosis máxima de 4 miligramos al día, muy diferente a la que vemos cuando la administramos en bolos, donde es una dosis de más o menos 16 miligramos al día. Evaluaban la mortalidad a 28 días, el cambio en el SOFA y los eventos adversos. ¿Qué se encontraron? La mortalidad no fue relativamente diferente entre la norepinefrina y la terlipresina, 40 para terlipresina y 38 para noradrenalina. Hubo un mejor cambio en el SOFA, con una media con una disminución de 11 a 3 en el grupo de terlipresina y de 10 a 5 en el grupo de noradrenalina, pero los efectos adversos sí se evidenciaron mucho más en este grupo de terlipresina. Básicamente, ¿cuál fue la principal diferencia entre los efectos adversos? La isquemia digital. Solamente se presentó una en el grupo de noradrenalina, pero se presentaron 33 que equivalen a más de un 12% en el grupo de terlipresina. Y aquí se despertó una preocupación porque digamos que es una consecuencia que, si bien no es deseada, es muy obvia a los vasopresores, principalmente de los derivados de vasopresina. Entonces, se encontró ese estudio, que no había diferencia entre mortalidad, pero los eventos adversos sí fueron más graves en el grupo de terlipresina. Finalmente, lo que quiero mencionar acá es que, a pesar de que el vasopresor puede ser importante, ya sabemos que su valor en el trauma no es tan claro. Hay que tener en cuenta que existen otras pautas de manejo que son muy importantes en el choque hemorrágico y que realmente son el pilar de manejo. Tanto en el choque hemorrágico traumático como no traumático, tenemos que partir principalmente de, digamos, de los cuidados o de la prevención. Entre estas están las capacitaciones, pues, de las personas en soporte vital básico, las estrategias, pues, de educación, donde, por ejemplo, para esa patología en especial sería la prevención del alcoholismo, entre otras cosas. Y posteriormente, entonces, el control de la hemorragia. Sabemos que una hemorragia digestiva es un sitio no compresible, por lo cual lo que debemos hacer es derivar rápidamente a esos pacientes a un servicio de urgencias, donde la atención estándar va a constituirse de todas estas cosas que yo les dije: el vasoconstrictor, el antibiótico y el manejo, pues, como tal, de su foco, de su fuente, que ya sería por una terapia endoscópica, entre otros. El pilar del manejo en estos pacientes va a ser entonces el control endoscópico, o la ligadura por varices, que ha demostrado ser más efectiva que la escleroterapia, menos efectos adversos, puede mejorar la sobrevida, y la escleroterapia se dejaría para cuando esta ligadura no sea factible. Vemos que las otras cosas del manejo inicial que son importantes, donde ninguna parte menciona un segundo vasopresor, es, por ejemplo, mantener la hemoglobina con un valor mayor de 7, administrar rápidamente con el efecto vasoconstrictor, más no, digamos, como para mejorar las cifras tensionales, es los agentes que ya vimos previamente, y realizar esta endoscopia en la mayoría de los casos en las primeras 12 horas. Si definitivamente no se logra controlar el sangrado por estos métodos, entonces ahí sí podría tener utilidad un segundo vasopresor, que ya voy a discutir en las conclusiones que sacamos nosotros cuál sería una mejor indicación, pero mencionar que los TIPS, que son las derivaciones portosistémicas, serían el pilar de elección en estos pacientes en los cuales se considera un fallo como tal farmacológico o un fallo de la terapia mecánica, como hizo previamente, y se ha visto que estos pacientes, el 90%, funciona la estrategia para controlar la hemostasis de esos pacientes y mejorar la hemodinamia cuando se hace como una intervención de rescate. Hasta este momento, entonces, ¿qué podemos considerar? Lo primero es que ningún estudio compara la adición de otro vasopresor. El que más nos interesaría sería la norepinefrina a la terlipresina en el contexto de hemorragia variceal. Lo que sigue sería que la terlipresina es superior a la vasopresina, a la octreotide y a la somatostatina en resangrado. No está muy claro si existen diferencias en cuanto a mortalidad. Existe menor tasa de eventos adversos con la terlipresina, por lo cual se prefiere sobre la vasopresina, aún sabiendo que los efectos de la terlipresina también son deleterios. El papel del vasopresor, no está completamente claro en el choque hemorrágico, pero basados en ese fundamento fisiológico se podría utilizar en esos escenarios. La vasopresina y los derivados
aparentemente son equiparables a la norepinefrina en otros tipos de choque, como vimos, por ejemplo, en choque hemorrágico lo recomiendan y en choque séptico podría tener una validez equiparable. Con esto, entonces, ¿qué podríamos decir? Si utilizaríamos telipresina más norepinefrina, no está muy claro. Realmente no tendría muy claro qué tanto efecto sinérgico se podría dar de estas dos intervenciones. Entonces, yo creo que lo utilizaría en una situación desesperada. ¿Cuál sería? El paciente en el que ya le puse la terlipresina como manejo de vasoconstrictor dentro de su hemorragia variceal, que ya le puse el antibiótico, que ya lo lleve a una terapia endoscópica y nos falló, mientras lo podemos llevar, por ejemplo, a un TIPS. La telipresina sola sería una buena opción, sí. Ha mostrado que tiene ciertos efectos, principalmente en resangrado. Hasta ahora en mortalidad no tenemos mucha demostración de su utilidad. El problema de esto es a qué dosis la voy a utilizar. Como vemos, las dosis que se utilizan en infusión son mucho menores y no están muy bien estudiadas en la literatura. Norepinefrina sola también sería una buena opción. Es un buen vasodilatador esplácnico, es más barato y lo hemos utilizado en muchos otros escenarios. Podría extrapolarse como tal esta evidencia del síndrome hepatorrenal. Y finalmente, lo que a mí me parece también muy importante es considerar que aunque los vasopresores pueden tener efectos benéficos, no se debe socavar el hecho de que la reanimación equilibrada con los líquidos, la administración de moderados y el control mecánico del sangrado por endoscopia o por TIPS sigue siendo la prioridad principal en el manejo del choque hemorrágico variceal. Si me preguntan ustedes, en caso de que decida utilizar esta terapia combinada, ¿cómo la iniciaría? Iniciaría la norepinefrina a la dosis usualmente conocemos, iniciando con 0.05 microgramos kilo minuto o 0.1 microgramos kilo minuto, y la terlipresina no la utilizaría en los bolos que utilizamos normalmente, sino que buscaría una infusión que sería la que se mostró en ese estudio pequeño de 30 pacientes que iba entre 1 y 1.3 microgramos kilo hora y en el cual no se demostró un aumento de los efectos adversos, siempre y cuando haciendo la salvedad de que esto se utilizaría como una terapia puente mientras puedo llevar a este paciente a un control definitivo de su sangrado. Muchas gracias por su atención. Finalmente, invitarlos al primer curso de actualización de medicina de urgencias que se va a desarrollar el próximo mes. Ahí están los datos. Muchas gracias a todos.